Bueno, muchas gracias, Mónica, por la presentación, la introducción. Ya casi ha resumido muy bien el contenido. Y bueno, voy a seguir con los agradecimientos porque queremos agradecer también, pues, obviamente, a CCNCERT, al Centro Meteorológico Nacional, por darnos la posibilidad de estar un año más aquí en estas jornadas, que son, bueno, el referente, sin ninguna duda, en el ámbito de la ciberseguridad, ¿no? En eventos de ciberseguridad, y que ha trascendido incluso nuestras fronteras. Bien, creo que tenemos la presentación por ahí, como nos han presentado, pues poco que decir. Carlos es el responsable del área de ciberinteligencia y, bueno, como comentaban, yo soy socio fundador de la empresa donde trabajamos, Internet Security Auditors, empresa que fundé allá por el año 2001, con lo cual, bueno, empresa pionera dentro de los servicios de ciberseguridad en nuestro país. También, bueno, hemos publicado conjuntamente un libro, está en la segunda edición. Sé que algunos de los asistentes ya lo han traído por aquí y hemos tenido oportunidad también de firmar alguno de ellos. Un libro que versa sobre la temática que vamos a tratar en la sesión de hoy, ¿no? OSINT. Porque, ¿de qué vamos a hablar en estos minutos, ¿no? Vamos a hablar de inteligencia, vamos a hablar de ciberinteligencia, de OSINT, vamos a hablar de compartir para ganar, como decía el lema de las jornadas, ¿no? Vemos ahí cuáles son esas bondades y esos retos a los que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes de que la protección de un tercero, redunda en nuestra propia protección, ¿no? Y eso hace, hablaremos de inteligencia colectiva y cómo podemos mejorar en esos niveles de compartición e intercambio de información. No sé si alguno de los asistentes reconoce a este caballero. La foto ya se aprecia que ya tiene algunos años. Bueno, pues este señor, por aquel entonces es Robert Morris. Seguro que algunos lo habrán reconocido. Este mes de noviembre se cumplen 35 años de aquel famoso El Gusano Morris, y que un 2 de noviembre lo liberó, lo lanzó a aquella red, ese código malicioso que en aquel momento, bueno, pues infectó muchísimos sistemas. Se habla de en torno a un 10% de los sistemas que había conectados a Internet en ese momento. Hablamos del año 1988, estamos hablando de bueno, una red, la precursora de Internet, ¿no? Estamos hablando de ARPANET. Por aquel entonces muchos sistemas estaban conectados, las principales universidades y organismos gubernamentales están conectados, pues, a sistemas críticos, ¿no? De sistemas militares, Pentágono, ¿no? Se vieron afectados, tipo de sistema. Este código malicioso bueno, se replicaba y lo que hacía era inventar un sistema y, bueno, creaba una carga de procesamiento que hacía que se ralentizara, incluso pues que se paralizara y se paraba el sistema, ¿no? Y esto, te digo, se esparció de forma muy rápida. El objetivo, la idea que tenía Robert Morris no era de causar daño, o por lo menos eso es lo que él confesó. Luego otros tienen otra visión distinta, pero el problema fue ese, ¿no? Tuvo un impacto brutal en ese momento y fue el primer malware de la historia. A partir de entonces, al mes siguiente ya había réplicas de su código y miles de malware, ¿no? Y comento esto porque bueno, cuando surgió el problema, que además era un problema que se conocía, ¿no? Vulnerabilidades que eran conocidas, pero no se conocía el impacto, pues empezaron a trabajar diferentes universidades, diferentes expertos en trabajar la solución. Una semana más tarde, cuando ya estaba todo resuelto, un comité del gobierno de Estados Unidos se reunió para extraer conclusiones, conocer el impacto, analizar el impacto, y concluyeron de que uno de los problemas era la falta de comunicación, de coordinación entre los expertos que habían trabajado en ese análisis, ¿no? Y eso había hecho que la solución se postergara, ¿no? Se alargara. Y como resultado de todo aquello, decidieron que tenía que haber una institución formal, alguien que centralizara y coordinara todos estos intercambios de información para analizar posibles futuros incidentes, ¿no? Y es donde se creó el primer CERT, ¿no? Estamos hablando de ese año, hace ya 35 años, ¿no? Y por lo tanto, bueno, creo que venía muy bien a colación y está muy ligado con lo que vamos a hablar, ¿no? Esa compartición, el problema de compartir, ¿no? Ese miedo a compartir, pues que al final tiene que ser, pues, tenemos algo muy positivo, ya digo, porque vamos a ser mucho más seguros si ayudamos a proteger a nuestro prójimo y si ayudamos a crear esa inteligencia colectiva que he comentado anteriormente. Ayer, bueno, buenos días a todos, buenos días a los que estáis en casa.
Ayer nos quedó pendiente, porque ayer tuve la oportunidad de dar una charla que era un poco la parte anticipativa de la que vamos a dar hoy, y se nos quedó pendiente ver un pequeño vídeo que dije que era interesante un poco para dar el contexto de la importancia que tiene, en este caso, de tener información y ser capaz de interpretarla, y también la figura del analista, ¿vale? Hoy veremos también, cuando hablemos de diferentes herramientas, que mostremos que las herramientas están muy bien, las herramientas nos van a dar un plus, pero al final la figura del analista de inteligencia es imprescindible, ¿vale? Vamos a ver si hoy tenemos suerte, y no es que se escuche, que se vea muy bien, pero creo que es interesante, y vamos a probar a ver si tenemos la suerte de que lo podáis ver. Es muy cortito, pero merece la pena. Lo llaman mar vacío. No pasa ninguna ruta marítima importante, Pues no. pero A ver, todo el continente asiático. a ver, disculpad. Si pueden coger el sonido de arriba y lo ponemos. No. Va a ser que no tenemos suerte, ¿eh? ¿No lo pilláis? Bueno, Si no lo comentamos. pues os vais a quedar con las ganas. Habrá que ver la película, ¿no? Volver a verla no sé cuántas Ya veces. os lo, el que esté interesado ya os lo pasaré, ¿de acuerdo? Es muy interesante porque da un poco la visión, ¿no? La visión que tiene el analista de inteligencia con respecto a la importancia que tiene, en este caso, la visión del analista, y de cómo hay que plantearse la falta de información como un reto, ¿no? Y en este caso también el tener información nos va a permitir hacer ese paso hacia la proactividad. Porque ayer también hacían un comentario, yo creo que es interesante, y a colación ahora con la definición de Open Source Intelligence, ¿no? de OSINT, de cuál es la diferencia que hay entre OSINT y ciberinteligencia. En este caso, principalmente, la única diferencia que hay son las fuentes con las cuales vamos a trabajar, ni más ni menos. Lo único que se ha hecho más famoso el tema de OSINT porque abarca un número de fuentes más importantes que la ciberinteligencia en sí mismo, ¿no? Sí, cuando hablamos de inteligencia, ciberinteligencia, inteligencia aplicada al ámbito ciber, estamos hablando de anticipación, de proactividad, ¿no? De ver esa bolita mágica y ser capaces de saber qué es lo que predecir qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Si vamos a esta definición, que me gusta mucho esta definición, es del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y creo que resume muy bien todo el concepto, ¿no? Está hablando de que OSINT es inteligencia generada a partir de fuentes abiertas. Fuentes abiertas en contraposición a lo que serían las fuentes cerradas, clasificadas, es decir, información a la que cualquiera puede tener acceso, ¿no? Y esto puede parecer contradictorio porque estamos, a través de fuentes abiertas, a través de información pública, podemos llegar a conocer secretos, ¿no? Tiene mucho valor, ¿no? Yo siempre digo, la información no tiene por qué ser secreta para que tenga valor, ¿no? Y de eso vamos a hablar durante la sesión de hoy. Por lo tanto, hablamos del primer punto diferenciador, que es inteligencia a partir de fuentes abiertas a las que todo el mundo tiene acceso, y además dice que está adquirida, explotada, difundida de la forma adecuada a una audiencia determinada, ¿no? Y esto ya nos deja ver que esa generación de inteligencia es un proceso que requiere unas fases, lo comentaremos muy brevemente. Por lo tanto, la inteligencia no es una simple adquisición de información, eso sería una fase de ese proceso, y lo que queremos obtener es ese producto de inteligencia final que ayude a dar respuesta a un requerimiento esencial de inteligencia, como dice en nomenclatura de la OTAN, ¿no? Y al final, ¿no? El objetivo, ¿cuál es el objetivo de generar esta inteligencia, ¿no? Resolver dar respuesta a ese requerimiento que comentaba a las personas adecuadas, a ese decisor, ¿no? Por tanto, tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo que perseguimos cuando estamos generando inteligencia, ¿no? Cuál es esa cuestión a la cual tenemos que dar respuesta, que puede ser algo muy ambiguo, ¿no? Como qué sabemos de esta empresa, o quién hay detrás de quiénes son los grupos de poder de este país, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo esto es OSINT. Y en este caso, lo más importante, en el caso que planteamos la sesión de hoy, ya no es únicamente dar respuesta a un decisor, porque al final lo que siempre se busca es lo que comentamos, ¿no? Es un decisor tiene una incertidumbre, tiene algún tipo tiene que tomar una decisión, y necesita que los analistas de inteligencia le puedan ayudar a disminuir esa incertidumbre para tomar la decisión. Pero en este caso lo que vamos a ir es más allá. Queremos proactividad, ¿de acuerdo? Se trata de, por un lado, y luego lo veremos, ¿no? Por un lado, toda la información que podemos recopilar y podemos obtener de fuentes abiertas, ¿de acuerdo? Ya sabemos que la cantidad es innumerable, pero en muchas ocasiones lo que no somos capaces de tener presente es cómo podemos llegar a trabajar con toda esa información de fuentes abiertas en contraposición con toda la información que estamos generando a nivel interno en nuestra organización, ¿de
acuerdo? Y eso es la parte importante, el hecho de compartir toda esa información. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una base principal en la cual yo tengo una información base, que en la cual mi organización trabaja, pero no la comparto, ya ni con la misma organización ni con externos, para poder verificar toda esa información y de ahí dar ese salto, ese salto cualitativo hacia esa proactividad. Sí, a veces, o a lo mejor la propia información que nosotros tenemos, o bien porque no la consideramos interesante, o bien porque no tenemos la capacidad de analizar esa información, pues queda ahí muerta, ¿no? Cuando alguien, un tercero, la podría aprovechar, analizar o tener unos resultados que nosotros pudiéramos aprovechar. Y cuando hablamos de inteligencia, de ciberinteligencia, estamos hablando de OSINT. Aquí vemos que OSINT es una bolita importante, con un peso importante. De hecho, se considera, ¿no? Muchos expertos analistas internacionales hablan de que más del 80% de la inteligencia que se genera hoy en día proviene de esta disciplina, de OSINT, ¿no? Pero si queremos generar un producto de calidad, tenemos que combinar diferentes disciplinas, ¿no? Y a veces pues, tenemos que combinar OSINT con fuentes humanas, por ejemplo, ¿no? Hay datos o hay información que sí o sí va a requerir pues un determinado tipo de método, de técnica, que va más allá de lo que se escapa de lo que sería OSINT, ¿no? Y como podéis ver aquí, el número de disciplinas pues es inmenso, ¿no? Aquí solo hay algunas de ellas, ¿no? Inteligencia pues, de señales, electrónica, financiera, UMINT, etcétera, etcétera. Y una cosa importante que cabe destacar es que, y esto hace poco comenzamos a hablar de ello, es que normalmente cuando hablamos de OSINT o cuando alguien hace una formación sobre OSINT, lo primero que directamente ya hablamos sobre la propia recopilación de información, ¿de acuerdo? Podemos hablar de psicointeligencia o no, la propia recopilación de información. Pero hay dos aspectos que la gente no se suele trabajar. Por un lado es el tema de OPSEC y por otro lado es el tema de Virtual Lumin, ¿vale? Vamos a ir por partes. Cuando hablamos de OPSEC estamos hablando de la propia preparación del entorno de trabajo en el cual vamos a trabajar para evitar dejar ningún tipo de rastro que nos pueda perjudicar en las investigaciones. Y cuando hablamos de Virtual Lumin estamos hablando de una disciplina que proviene de Lumin, las fuentes humanas, el típico espía con su confidente o el policía, ¿de acuerdo? En el cual los vamos a trasladar al ámbito virtual. El ámbito virtual nos estamos refiriendo a la creación de identidades digitales con las cuales podamos obtener información en el ciberespacio, en diferentes plataformas, etcétera, ¿vale? ¿Qué sucede? Cuando empezamos a trabajar o cuando te enseñan una formación sobre OSINT, directamente, bueno, te pueden enseñar de forma independiente el tema de OPSEC, de forma independiente el tema de OSINT, y bueno, y de forma colateral el tema de Virtual Lumin. Pero aquí en este caso es algo que tenemos que tener presente, que tienen que ser 3 líneas que deben comenzar de forma paralela, ¿de acuerdo? Yo no puedo comenzar una investigación de OSINT, ¿vale?, sin haber tenido previamente un entorno preparado y sin tener ya mis identidades virtuales preparadas para investigar. El que pretende realizar investigaciones de calidad sin tener una buena especialización en Virtual Lumin, en la utilización de avatares digitales para obtener información, va a obtener muy poca información. Al igual que comentaba Vicente, que el 80% de la información que obtenemos en nuestras investigaciones se estima, aparte por el valor económico, que es muy barato obtener información de OSINT, estima el 80%. Si hiciéramos una estimación de la gran cantidad de canales en abierto que hay, por ejemplo, en Telegram, que se ha convertido en la nueva dark web, en la cual queremos obtener información, y la gran cantidad de canales que necesitamos poder acceder mediante la utilización de una cuenta, ¿vale?, un avatar digital en Telegram que nos permita acceder, veríamos con la información que podríamos obtener sin tener una cuenta a la información que podemos tener teniendo cuentas es abismal. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ir subiendo categorías, subiendo escalones dentro de la propia organización de los malos, y cuantos más canales, cuantos más información obtenga, más información, más volumen de datos voy a tener, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que tener presente que hay que trabajar las 3 líneas de forma paralela. ¿Por qué? Porque si resulta que tengo un incidente a fecha de hoy y resulta que quiero tener información sobre algo en concreto que para mí es de interés con respecto a la investigación, resulta que si yo no tengo preparadas mis identidades virtuales que ya estén lanzadas en diferentes plataformas obteniendo información de esas ondas, no voy a poder tener acceso de forma retroactiva. Por lo tanto, hay que pensar que por el simple hecho de iniciar una labor de investigación, una unidad de ciberinteligencia o similar, ya necesito tener desde el momento cero, independientemente de que no haya ninguna investigación abierta, tener ya estas tres patas cubiertas, ¿de acuerdo? Ya tener mis identidades virtuales diseñadas en función de los targets que yo vaya a investigar. Si voy a investigar chinos, en función del ámbito que yo voy a trabajar, yo tener esas identidades virtuales, ¿vale? Y esto va a llevar mucho tiempo. No correcto, es de un día para otro. Y especialización.
¿vale? Y Porque no es lo además- mismo, o sea, no me sirve un mismo avatar para investigar colombianos, brasileños, españoles o rusos. Por lo tanto, hay que tener siempre avatares, identidades digitales preparadas para cada una de estas temáticas específicamente. Y sobre todo, y lo más complejo, darles vida y mantenerlas. ¿Vale? Eso iba a decir, ¿no? Aparte hay que mantenerlas, no crearlas y ya está, sino que hay que mantenerlas, darle vida, porque además también se trata también de ganar confianza, ¿no? Que va ligado con el concepto de compartir, ¿no? Si vamos ganando confianza, podrán compartirnos más información, más datos de valor que luego podamos utilizar en un momento dado. A lo mejor en ese momento lo que nos facilitan no tiene valor, pero el día de mañana sí que lo necesitamos, ¿no? Y también ahí es importante, ¿no? Justo lo que comentaba en un momento anterior, en función de cuál sea el malo en el cual yo tengo que trabajar, en el cual me voy a especializar, tendré que tener plataformas asociadas a esas características y avatares asociados a esas características. No puedo utilizar el mismo avatar para investigar grupos yihadistas que grupos activistas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Tengo que tener identidades digitales creadas de forma independiente con características muy diferentes, ¿vale? Por lo tanto, es importante hacer esa apreciación de tener con tantos targets yo vaya a tener o cuántas temáticas, diferentes tipos de identidades digitales. Sí, y saber cuáles son esos actores, esos agentes de amenaza, esos actores que nos pueden atacar, ¿no? Porque cada actor pues tendrá unos objetivos y unas motivaciones distintas y por lo tanto conocerlos también nos va a ayudar a definir qué medidas debemos de adoptar o cómo debemos de protegernos si sabemos cómo actúan, ¿no? Sobre eso sí, también una puntualización. Es importante, hablamos de compartir, ¿no? Por ejemplo, tenemos Mitre, ¿vale? Tenemos Mitre que nos va a permitir saber cuáles son los principales. Claro, el problema está, nosotros nos basamos a la hora de la preservación de posibles amenazas en función de unos elementos marcados por Mitre, pero los malos también saben cuáles sabemos. Por lo tanto, hay que tener que el hecho del compartir según qué información a veces puede ser contraproducente en ese ámbito. Ujú, ujú. O incluso la propia información que nosotros estemos compartiendo, si además no estamos compartiendo la información correcta o es sesgada o es incorrecta, al final estamos creando un impacto también negativo en nuestros propios socios o con quienes estemos trabajando, ¿no? Y aquí lo comentamos. Al final, OSINT acaba generando inteligencia. Inteligencia lo que lleva es una metodología, un proceso. ¿Vale? El que cree aquí que OSINT es una herramienta que le das un botón gordo y te genera un report, va mal. ¿Vale? Inteligencia es una metodología. Dentro de estas 6 fases, ¿vale? Dirección y planificación, recolección sí que entraría a las famosas herramientas, ¿vale? Diferentes plataformas en las cuales trabajamos. Pero fuera de ahí, olvidémonos. ¿Vale? Eso es importante. Entonces, las diferentes fases, fase de dirección. Si yo no sé qué voy a investigar, ¿vale? Ni cuál es mi malo en el cual tengo que trabajar, está claro que el resto de información de planteamiento que haga no va a obtener. Por lo tanto, a partir de saber cuál es ese target que yo tengo que investigar o cuál es el objetivo, ¿vale? Generaré una serie de herramientas y este caso es importante un poco a correlación con lo que veremos un poquito más tarde, porque en la fase de recolección, en función de la fase de dirección, cuál es mi objetivo, yo ya diseño qué tipo de herramientas o qué tipo de plataformas o qué tipo de fuentes voy a necesitar nutrirme para mi objetivo, ¿de acuerdo? Que será la fase de recolección y aquí entraría sí el diseño de herramientas para hacer esas recolecciones e ingesta de información. Y el proceso de datos. Está claro, en función de las fuentes de información que vayamos a ingestar, que vayamos a alimentar nuestro sistema, está claro que no es lo mismo recuperar información de Twitter que de Telegram, que de un Pastebin, que desde un RSS, ¿de acuerdo? O cualquier otro tipo de fuente. Por lo tanto, hay que tener presente que es necesario adecuar esa información que recibimos para poderla trabajar y procesar. Porque está claro que si la información viene en diferentes formatos, diferentes tipos de archivos, luego en la cuarta fase, que es la fase de análisis, no voy a poder homogeneizar esa información, ¿vale? Que la gracia está en que si la fuente A y la fuente C hablan del mismo tema, ¿de acuerdo? O comparten un documento, un hash, cualquier información que para mí sea relevante, yo pueda correlacionar la fuente A y la fuente B, ¿vale? De una forma directa y automática. ¿Por qué? Porque luego en la fase de análisis me va a ser mucho más sencillo hacer esa labor de prevención. Y luego la fase de difusión, está claro. Y también es de las más importantes, porque yo puedo hacer una labor estupenda, puedo hacer una buena captación de información, un informe, pero si no tengo la capacidad, y eso es un poco lo que quería mostrar en el vídeo anterior que no se ha podido ver, si yo no tengo la capacidad de transmitir, en este caso al decisor, el por qué hay que hacer determinada acción, tenemos un problema. ¿De acuerdo? Y de sintetizar, ¿no? Todo ese análisis que se ha realizado, ¿no? Que puede ser muy amplio, pues luego hay que resumirlo, no debemos desviarnos y ir muy directos a dar esa respuesta concreta, ¿no? Sí.
y por lo tanto luego pues es importante, como decía Carlos, ese feedback que nos puedan dar, porque esto no es un ciclo cerrado, sino que podemos ir saltando una fase, volvemos hacia atrás para poder complementar información o adquirir una nueva fuente de datos de otra fuente, porque hemos visto que resulta que no sé, nuestro objetivo se está moviendo en una red social de cualquier región que no tenemos controlada, pues cosas de este estilo, ¿no? Tenemos que ser también flexibles y tener personas que puedan hacer esa labor, ¿no? De hacer extractores a medida para determinadas fuentes, y aparte pues, temas de traducciones, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucho trabajo por ahí por medio, y luego al final la respuesta no la da a día de hoy, ¿no? Una inteligencia artificial la dan las personas, ¿no? Por lo tanto, esa inteligencia, todo ese trabajo que hagamos de recopilación, de análisis, al final tiene que haber una persona que diga el qué, ¿no? Todo eso está muy bien, lo he analizado, pero ¿cuál es la conclusión, ¿no? Esa respuesta. Y dos observaciones. Una, con respecto a lo que comenta Vicente. En este caso, por ejemplo, en la fase de obtención de datos, yo tengo datos de una fuente, pero está claro que yo tengo que verificar esa fuente, no por el simple hecho de hacer la ingesta. Por lo tanto, de esa fuente ya se hace un mini análisis para verificar la información y que toda la ingesta de información que vamos a obtener sea óptima. Y luego, a partir de nuestra difusión, ¿de acuerdo? Si puedes darle. ¿Vale? Lo que lleva es una contraprestación, ¿de acuerdo? A partir de la información que nosotros el informe que hemos elaborado, a partir de esa ayuda al decisor, el decisor toma decisiones. Y en función del tipo de decisiones que vaya a tomar, lo que va a conllevar va a ser nueva información que volveremos a volcar dentro del ciclo de inteligencia para poder procesarla. Vale, bueno, esto es lo que ya hemos comentado anteriormente, la importancia que tiene el Virtual Looming, ¿de acuerdo? A la hora de poder trabajar, a la hora de adecuar, en este caso, los targets en función de nuestros objetivos, ¿vale? No me sirve poder trabajar con el mismo avatar para 10 elementos diferentes, sino que tengo que tener un perfilado muy específico en función del tipo de objetivo que yo vaya a tener. Y cuesta mucho el hacer un mantenimiento para que sea una identidad digital creíble. Aquí no estamos hablando de una identidad digital, ¿de acuerdo?, que tenga autorización judicial, ¿de acuerdo?, para poder trabajar como agente encubierto. Estamos hablando aquí de crear identidades digitales que nos permitan tener acceso a la obtención de información desde un punto de vista de inteligencia, ¿de acuerdo? En este caso, si quisiéramos, llegaría al punto de que quisiéramos llegar a un punto en el cual quisiéramos obtener esa información para judicializarla, habría un punto en el cual tendríamos que variar el tema en el punto de recolección, habría que hacer una serie de fases de puntos que nos tendrían que permitir certificar esa información para poder validarla en un proceso judicial, ¿de acuerdo? Pero sería otro tema que se puede hacer perfectamente, pero simplemente bueno, no es el objetivo de hoy. Entonces, en este caso, voy a poner, sabéis que me encantan los vídeos, aquí como no hay que escuchar nada, imagino que como mínimo lo podréis ver, ¿de acuerdo? ¿Qué se trata? Cuando hemos comentado el tema de la creación de identidades virtuales, a la hora de trabajar, a la hora de enseñar, ¿de acuerdo? Porque lo bueno que tiene el tema del analista de inteligencia es que son técnicas, metodología que se pueden formar, ¿de acuerdo? No es necesario que tú tengas la capacidad innata. Si la tienes, perfecto. Si no, bueno. Pues en este caso, lo primero que vamos a hacer es esa primera fase de formación que vamos a obtener para la creación de identidades digitales. De ahora, al final muestra un poco este vídeo, ¿no? Esto es una herramienta que descubrí no hace mucho, ¿vale?, que se utiliza para el entrenamiento de porteros, ¿de acuerdo? Al final es prueba-error, ¿de acuerdo? Aquí lo que vemos es cómo vas disparando y en función de cada disparo pues te puede dar un resultado diferente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es un poco lo que pretendemos. Es en el primer acercamiento que vamos a tener en un canal, en un grupo, ¿vale?, iremos prueba-error, porque iremos aprendiendo en función de nuestras capacidades y en los grupos en el cual estemos, ¿vale? Una vez ya nos han introducido, ya tenemos esa información básica en la cual podemos trabajar, ¿vale? Ahora cogen y dicen, venga, va, ahora ya tienes la capacidad mínima para poder trabajar, te vamos a soltar en un grupo de Telegram, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y en este caso ya sé muy bien cuál es la metodología, sé cuáles son los planteamientos, ya me los conozco, ¿de acuerdo? Y en este caso, ¿vale?, nosotros somos el pequeñajo, el chavalín, ¿vale? Y el malo, el cual vamos a hacer el aproximamiento en el canal de Telegram, ¿vale?, es el Barbas, es el malo. ¿Vale? ¿Qué sucede? Ya lo tenemos por la mano, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos hecho lo que nos han planteado, ¿de acuerdo? Hemos hecho toda la obtención de información, hemos trabajado todos
todas herramientas, sabemos cómo hacer enfocarnos el cuerpo a cuerpo con una identidad virtual para extraer información aquí. Intentamos hacer este caos, pero al final lo que buscamos es, cuando hacemos esa obtención de información, es hacer ese análisis en el cual nos permita obtener los datos específicos que nos interesen a nosotros, ¿vale? Pensaros que cuando hacemos obtención de una identidad digital, yo lo que hago es interaccionar con terceros, como decía Vicente, para obtener información, ¿vale? En este caso, en función de cuál sea el ámbito, a mí, por ejemplo, en temas de canales yihadistas, a mí lo que me interesaba, o me interesa en este caso, ¿vale?, que es obtener una mayor capacidad, mayor un alcance dentro de diferentes grupos de habla hispana o que compartan contenido en castellano, porque cuanto en más grupos esté, más capacidad tengo de obtener datos e información para poder procesarlo. ¿De acuerdo? Por tanto, necesito tener esa capacidad de poder trabajar como infiltrado, por decirlo de una forma, ¿de acuerdo?, como merodeador, quizás sería mejor la palabra, en diferentes grupos o planteamientos. Además, esta aproximación o este conocimiento del objetivo puede ser una labor que lleve muchísimo tiempo, ¿no?, antes de obtener el resultado que nosotros esperamos. Y cuando hablamos de OSINT, lo estamos centrando aquí, pero lo podemos aplicar a cualquier ámbito o cualquier contexto, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del hacking, ¿no?, por ejemplo, en servicios de pentesting, pues tenemos que hacer ese reconocimiento, ¿no?, de esa búsqueda en fuentes abiertas, por ejemplo, pues para conocer cuál es la exposición que tiene una empresa, ¿no? No solo los sistemas, sino también los servicios que tiene expuestos, ¿no? O qué aplicaciones, bueno, todo este conjunto de análisis de revisión puede llevar, como digo, muchísimo tiempo. Incluso también, y lo vemos en el ámbito, en el plano físico, ¿no?, cuando también los malos lo utilizan o elaboran sus ataques, gastan mucho, emplean mucho tiempo, invierten mucho tiempo en conocer muy bien el objetivo, porque eso le va a dar más probabilidades de éxito, ¿no? Y bueno, lo vimos con el caso, ¿no?, por ejemplo, del ataque a las Torres Gemelas, ¿no?, un año de preparación, ¿no?, para luego un ataque que duró unas horas. Pues lo podemos extrapolar también al ámbito ciber, ¿no? Esa preparación previa es vital, porque nos va a dar más garantías de éxito en nuestra adquisición, ¿no? Y en este caso nosotros lo que nos va a permitir es, si yo estoy en grupos activistas, saber si están preparando en función del nivel, lo que hablamos antes de escalar, ¿de acuerdo? Al final, mi identidad digital lo que me va a permitir va a ser escalar dentro de los diferentes grupos, y cuanto mayor sea el nivel dentro de la pirámide alimenticia, más información voy a poder tener. Y en función de la información que yo pueda tener, nos va a evitar el poder tener diferentes incidentes. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que está compartiendo un listado con IPs españolas que tienen incluidas IPs de Ministerio de Defensa, Policía, etcétera, y eso lo detectamos en un listado inicial, eso lo que va a provocar va a ser que podamos parchear esas vulnerabilidades antes de que suceda, ¿no? Eso es un ejemplo real. Sí, como también ocurrió, por ejemplo, porque los malos también son malos, pero son buenos, ¿no? Y son muy buenos y también se coordinan y comparten mucha información, ¿no? Y, por ejemplo, con la pandemia que ocurría, pues aprovechaban, por ejemplo, en la circunstancia del teletrabajo, ¿no?, para atacar hacer ataques dirigidos a los equipos domésticos, que a lo mejor estaban menos protegidos, o sabían que iba a haber mucha búsqueda de información, mucho interés en buscar información sobre el COVID, sobre vacunas, o ataques a laboratorios, ¿no? Y si la gente iba a buscar información sobre COVID, ¿por qué no crear páginas que mostraban información o estaban bien posicionadas y cualquiera que pudiera visitar esa página pudiera ser susceptible de ser infectado, de ser atacado, ¿no? Entonces, hay que ser presente de todo esto, ¿no?, de cuál es el impacto que puede tener todo este tipo de... No, y sobre todo, por ejemplo, en el tema de COVID también hicimos una investigación en la cual estamos analizando de forma proactiva qué dominios se creaban cada día, con qué denominación, y nos permitía reportarlos automáticamente cualquier dominio que pudiera tener la palabra COVID, que pudiera ser utilizado con el mismo fraudulento, ¿no?, igual que el tema del phishing o similar. Bueno, pero a lo que estábamos, que nos venimos arriba y luego... ¿Qué sucede? ¿Vale? Primera fase era el del portero, ¿de acuerdo? Está entrenando, ¿vale? Segunda parte, el chavalillo que le ha metido una hostia al de la barba, ¿vale? Y ahora viene la realidad, ¿vale? Ahora te cogen y te dicen, venga, ahora ya nos vas a hacer uno contra uno. Ahora te vamos a soltar en un canal de Telegram. En un canal de Telegram en el cual, pongamos un ejemplo, que sea un grupo yihadista, en el cual, bueno, pues te vas a encontrar, ¿vale? Nosotros somos este de aquí, ¿vale? Somos el más pequeñajo, el más nuevo, nos acaban de meter en el canal y ahí vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Llegamos ahí y nos empieza hostias por todos lados, ¿vale? ¿Por qué? Porque una cosa es el 1 a 1 y otra cosa es encontrarte con más de uno, ¿vale? Y ahora explicaré el por qué más de uno, ¿vale? Pero bueno, ¿qué pasa? Nos han enseñado bien.
A partir de ahí, bueno, empezamos a recuperarnos y empezamos a aprender con la experiencia que nos han dado, ¿vale? Y al final, bueno, pues se trata de sobrevivir, ¿no? Y acabar aprendiendo y acabar sabiendo cómo desenvolvernos en este tipo de grupos o canales, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Y aunque parezca algo trivial, cuando tú entras en cualquier tipo de canal de estas características, yihadista, hacktivista, de cualquiera, ¿de acuerdo? Un ejemplo, números redondos. En un grupo yihadista en el cual estén compartiendo contenido en castellano, te vas a encontrar yo, que acabo de entrar ahora, ¿de acuerdo? Pero del resto de los 9 va a haber 2 policías, uno del CNI, 2 guardias civiles y 2 investigadores, ¿vale? Entonces, estas hostias vienen porque ya no vienen por el propio malo, viene por el propio fuego amigo, ¿vale? Porque al final, lo que hablamos, la gente quiere toda la información, no quieren que esa información que tengan acceso más personas a ese tipo de contenido y pasa esto. Pasa esto y tienes muchos problemas a la hora de pasar desapercibido para que no convertirte en hostil, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí hemos visto lo que hemos comentado, ¿vale? Hasta ahora, el hecho de trabajar con las 3 ramas en forma paralela, el tema de OSINT con la obtención, el tema de Virtualuming, ¿vale? Con la preparación de identidades digitales y el tema de OPSEC de preparación de entorno, ¿vale? Y esta es una diapositiva que ponía ayer, ¿vale? Que es porque mucha gente, seguramente estaréis pensando, bueno, vale, pero todo esto ya lo sé. Y es una frase que descubrí no hace mucho y que me gusta, es el conocimiento no cambia el comportamiento, ¿vale? El hecho de conocer algo no significa que lo estés haciendo, ¿vale? Y aquí, bueno, ya veis que me encantan los vídeos, ¿vale? Para visualizarlo, ¿vale? Aquí, este es el conocimiento, ¿vale? Aquí vemos muy bien, ¿vale? El chaval cómo sabe cuál es el movimiento que tiene que hacer para parar el golpe, ¿vale? Lo tiene interiorizado y cada golpe, cada vez que intentan golpearle, él acaba con el malo, ¿vale? Eso es el conocimiento, lo tenemos todo interiorizado, muy bien. Ahora llega el conocimiento, pero no sé aplicarlo, porque nunca he llegado a aplicarlo, ¿vale? La teoría, muy bien, ¿de acuerdo? Paro el golpecito, pero me acaban matando igual. Por lo tanto, hay que tener el planteamiento es que el conocimiento hay que aplicarlo. Si no somos capaces de aplicarlo, no va a servir de nada. Entonces, toda la teoría que vayamos a trabajar en el día a día, si no somos capaces de hacer una aplicación activa, no vale para nada, ¿vale? Por lo tanto, podemos tener muchos conocimientos, podemos tener mucha capacidad de ir a muchos cursos, muchas formaciones, pero al final, si no has picado piedra, vas a tener un problema, ¿vale? Sobre todo en el tema de OSINT, porque a veces los que tenéis aquí, seguramente más de uno, ya tendréis experiencia en tema de investigación, seguramente os acordaréis de Intel Techniques, ¿no? Y era estupendísimo para investigar Facebook. ¿Qué pasó cuando Facebook capó el graph? Ahora, de repente, de los 100 millones que había de investigadores, quedaron 50 millones. Y de esos 50 millones, ahora cuando Twitter ha capado su API, de los 50 millones quedan 25. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a herramientas, ¿vale? Por lo tanto, no tenemos que ir más allá, ¿vale? Y volviendo al inicio, ¿vale? El tema de la ponencia era OSINT, compartir para ganar. Al igual que hablábamos ayer con el tema de ciberinteligencia, compartir para ganar, ¿por qué en tema de OSINT no podemos también hacer un win-win? ¿De acuerdo? El hecho de compartir información a nivel interno, el hecho de compartir información de nuestras organizaciones con terceros que nos vayan a facilitar esa capacidad, ¿no? Sí, sí, no, iba a decir, por ejemplo, pensamos que varias empresas que están compartiendo información, luego veremos algunas recomendaciones, pero están compartiendo información en algún tipo de foro, por cualquier vía, y bueno, una de ellas, por ejemplo, está recibiendo o recibe ataques de cualquier tipo de malware o de ransomware, pero su equipo, por ejemplo, no tiene capacidades de análisis, ¿no? Y bueno, si lo tratara a nivel interno y ya está, pues quedaría ahí. Pero si lo que hace es compartir, por ejemplo, pues muestras del ransomware o cuáles son pues, otros tipos de indicadores de compromiso, etcétera, puede haber otra empresa de estas de las que está compartiendo, otro organismo de los que está compartiendo información, que tenga esas capacidades, que pueda analizar, pueda ver cuáles son, por ejemplo, qué está haciendo ese malware, si se está conectando con un servidor de un command and control, cuáles son las IPs, cuáles son la infraestructura de este actor que está atacando, y con esta información analiza y comparte información al resto de empresas que están dentro de ese foro, ¿no? Con lo cual, la empresa original, que por sí sola no hacía nada, ya tiene la información cómo protegerse y el resto también. Y no solo para un caso puntual de esa situación que esté pasando, que ya sería suficiente, sino que además
podría tirar, si se comparte esa información con el paso del tiempo, tener ese histórico de datos que se podían procesar y se pueden detectar, por ejemplo, no solo que ha sido un ataque, sino que tiene rasgos o comportamientos o se define un patrón en común con otro tipo de ataques y se puede determinar que bueno, no es un ataque contra esta empresa, sino que es una campaña dirigida contra un sector, o quién era el actor que estaba detrás, o cuál es su modus operandi, cuáles son sus técnicas tácticas y procedimientos, ¿no? Todo esto va a servir y, por lo tanto, como decía, ¿no?, ayudar a proteger a otros nos ayuda también a nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante. Compartir es la clave. Pero yo voy más allá, ¿vale? Más allá, ¿por qué? Porque, y ayer comentábamos esto justo con Vicente, ¿no? El hecho de que yo primero haga ese primer filtrado de información para detectar qué es lo que yo puedo considerar o no malicioso, para mí es un error. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo tengo un contexto, tengo una información, y en función de mi contexto y mi información, ¿de acuerdo?, yo solo veo esto, ¿vale? Puede haber información, puede haber elementos que para mí que pueden ser relevantes con respecto a la preparación de un ataque, pero para mí no son interesantes porque no tengo conocimiento de que eso existe, ¿vale? Ni que existe, ni que existe esa forma de proceder. Por lo tanto, yo creo que es mucho mejor el no hacer ese filtro previo. Si en el momento que yo comparto información, otra cosa es que, como luego veremos, hay que hacer unos estándares para compartir los datos, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es decir, si yo comparto información, ¿vale? No te la voy a trabajar, no te la voy a filtrar en función de mis parámetros de seguridad, ¿vale? Yo te doy todo, tú me das todo y tiene que haber un ente, ¿de acuerdo?, el que reciba toda esa información, que va a ser el que sea capaz de analizar y hacer una correlación. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga información o tenga sospechas de que una IP pueda ser sospechosa de que me está visitando mucho, ¿vale? Pero bueno, tampoco le doy más importancia, y en cambio, por ejemplo, una filial que yo pueda tener en mi organización en Finlandia, resulta que está recibiendo muchas visitas en su página web, ¿de acuerdo? Y no le da ningún tipo de importancia porque considera que pues, son visitas normales, ¿vale?, cuando tengo elementos tradicionales por el otro sitio. Por lo tanto, yo creo que es importante el hecho de tener toda la información y a partir de ahí no sesgarla en la fase previa a la hora de compartirla. Porque eso lo que provoca, sí que sé que es mucho más trabajo, pero al final lo que te va a permitir es realmente trabajar con toda la información. Un ejemplo que ponía es, por ejemplo, cuando un policía o un patrullero identifica a alguien en la calle, ¿de acuerdo?, identifica a cualquiera de nosotros por la calle, en principio nos identificará por el motivo que sea. A partir de aquí, bueno, pues puede ser que no tenga más información de contexto relevante para darle importancia a esa identificación, pero es que resulta que a lo mejor yo, que estoy 3 estados por encima suyo, sé que a 2 calles de allí ha habido un intento de robo en el cual tiene unas características en concreto o una placa parcial de un vehículo, y resulta que esa persona es titular de ese vehículo. ¿De acuerdo? Son una serie de elementos que, si yo únicamente tengo una parte de la información ya sesgada y parcelada, me va a provocar que quizá no pueda tener el objetivo que buscaba. ¿Vale? Y entonces un poco a lo que comentamos, ¿no? El hecho de, la idea es, vamos a plantear un supuesto en el cual sabemos que cada organización o una organización a nivel internacional, en este caso, sería un ejemplo plausible, ¿de acuerdo?, tiene diferentes tipos de sedes en diferentes tipos de países, en el cual cada una de ellas, bueno, pues tiene, como hablamos, ¿no?, tiene su departamento de seguridad, su departamento de ciberinteligencia, y lo que hace es monitoriza sus necesidades básicas con respecto al día a día, ¿vale? Y eso puede conllevar a lo que estábamos hablando hace un segundo, el hecho de dedicarme únicamente a monitorizar elementos que para mí son interesantes en función de mi rol, ¿vale?, pero quizá pierda información, pierda elementos que puedan ser de interés con respecto al resto de elementos de la organización, ¿vale? Y aquí viene un poco a lo que comentaba también ayer en la ponencia, ¿no? Pero estamos acostumbrados a ser lobos, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes tipos de elementos en la organización, de diferentes colores, ¿vale? Red, blue, ¿vale?, que se dedican a elementos muy, muy concretos, ¿de acuerdo? Elementos muy concentrados, ¿vale? Pero claro, están todos enfocados hacia el mismo elemento, ¿vale? Nosotros queremos cambiar el paradigma, ¿vale? Este es un bicho muy mono, ¿vale? Se llama suricata. Y un elemento de lo que tiene cuando trabaja en grupo, cuando trabaja en manada, ¿vale?, como podremos ver en las siguientes imágenes, ¿vale?, todas tienen una característica en común, ¿vale?, que a diferencia que hemos visto con el tema de los lobos, la manada siempre va enfocada hacia un objetivo. Aquí, independientemente de cuál sea el objetivo, incluso aunque estén delante de una amenaza, siempre hay alguien controlando el entorno 360 grados.
¿vale? ¿Esto qué significa? Esto que lo que va a comportar va a ser que no es lo mismo tener una visión de mi organización en función de unos objetivos principales, ¿de acuerdo? Que son los que tengo marcados, a decir, no, vale, muy bien, yo tengo esos objetivos principales, yo me encargo de ellos, pero el resto de la información que pueda mi organización ingestar o que pueda mi organización tratar de forma directa o indirecta, hay que procesarlos, ¿de acuerdo? Y es la idea un poco que necesitamos, ¿vale? Entonces, el planteamiento que vamos a hacer una pequeña demo con una plataforma a nivel interno que estamos trabajando. O sea que la idea es que es tiempo real. Espera, que queda una diapositiva ¿vale? Es en tiempo real. O sea que disculpad si hay algún tipo de error. Esperemos que no, pero bueno. Entonces, la idea que partimos es, tenemos una organización en la cual tenemos una serie de sedes, ¿de acuerdo? En el cual nos va a interesar es monitorizar o hacer una gestión de los activos o de fuentes de información que cada una de estas fuentes va a poder trabajar, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de información podemos trabajar? Bueno, aquí, imaginación al poder. Podemos trabajar desde cualquier tipo de documento, PSTs, cualquier tipo de log, tanto de correo como de visualización de páginas web, de IDS, de indicadores de compromiso, ¿vale? Cualquier tipo de información que directamente pueda generar o pueda recibir mi empresa, para mí es una fuente de información, ¿vale? Porque al final, aquí arriba, no sé muy bien, pero bueno, estas son las sedes, ¿de acuerdo? Y al final lo que vamos a tratar, lo que vamos a plantear, ¿vale? Es para cada una de las sedes, ¿de acuerdo? ¿Vale? En sede de España, etcétera, vamos a coger toda la información que en este caso concretemos que podemos trabajar con ella. A partir de esa obtención de información, lo que vamos a hacer es homogeneizarla, lo que hemos comentado antes, homogeneizar esa información en base de datos para poder, de forma paralela, trabajar con diferentes ondas en fuentes abiertas, que lo que me va a permitir es cruzar toda esa información y detectar elementos que pudieran ser sospechosos, ¿vale? Porque al final lo que hemos dicho es, necesito toda la información dámela toda, ya me buscaré la vida, dame toda la información. Y luego a partir de ahí, lo que hago es cruzo con toda la información de fuentes abiertas. Hemos dicho que tenemos fuentes abiertas, que tenemos muchísima información, pero se trata de crear sondas, de crear un sistema de alerta temprana que, en función de unos parámetros, me pueda alertar, por un lado, de elementos importantes con respecto a la organización y, por otro lado, en este caso, hacer un cruce con la información que estamos trabajando, procesando, que nos permita, en este caso, crear esas alertas, ¿vale? Pues, Vale, bueno, esta es la plataforma que hemos desarrollado en el interno, todavía está en fase de desarrollo, pero bueno, nos va a servir para ver algunos ejemplos, ¿no? Básicamente es una herramienta donde podemos tener estructurado, definidos cuáles son pues, los diferentes clientes, para un cliente pues diferentes proyectos, para cada proyecto podemos lanzar diferentes tipos de consultas en diferentes fuentes de información, podemos generar alertas con todo lo que estemos monitorizando, en este caso, y a partir de aquí no solo lo vamos a poder generar alertas, sino que toda la información la va a ir procesando independientemente de si ha generado alerta o no. Por ejemplo, si están monitorizando, por ejemplo, sitios de paste, pues toda esta información la podemos estar almacenando y a lo mejor ahora están monitorizando, por ejemplo, un dominio, pero mañana nos interesa otro y ya tenemos ese histórico, ¿no? Se trata de eso, ¿no? De correlacionar gran cantidad de información para poder sacarle partido, ¿no? Aquí lo que tenemos es, por un lado, lo hemos comentado, ¿no? Por un lado tenemos toda la información que a nivel corporativo cada una de las diferentes sedes, ¿de acuerdo? Nos ha facilitado, ¿de acuerdo? Documentos, PST, toda la información, logs, ¿de acuerdo? Toda la información en función de cada una de las diferentes delegaciones, ¿vale? En este caso son delegaciones, pero podemos hacer la compartimentación en función de unidades y en función de lo que nos pueda interesar. Y a partir de ahí, con todo eso lo que hacemos es, tengo toda la información, ¿de acuerdo? Tengo toda la información de fuentes abiertas, proceso esa información y lo que hago es busco en tiempo real, busco información que pueda correlacionar elementos críticos de mi organización con respecto a fuentes abiertas, que puede ir desde reconocimiento de patrones, reconocimiento en el caso que me pueda ser de interés de diferentes tipos de documentos, vídeos, imágenes, cualquier tipo de elemento que para mí pueda ser susceptible de analizar. ¿Vale? Un ejemplo, en esto, esta plataforma es la versión con esteroides, como digo yo, de Magneto, ¿no? Aquella primera plataforma que desarrollé para el tema de análisis yihadista. ¿Qué sucede? El gran problema que tenía era
la gran cantidad de miles de vídeos que publicaban diariamente, yo no podía analizarlos todos. ¿De acuerdo? ¿Qué hacía? Al final tuvimos que desarrollar una herramienta que me permitiera de forma automatizada analizar cada uno de esos vídeos, pero en esos vídeos se analiza el audio, se analiza vídeo, reconocimiento facial, OCR, transcripción, traducción, sentimiento, ¿de acuerdo? Me permite toda la información que yo voy a poder trabajar en fuentes abiertas o incluso propiamente y me permite cruzar. Si resulta que por un casual yo tengo una serie de, se está compartiendo una serie de ficheros en canales yihadistas o en cualquier tipo de canal, hacktivista o delincuencial de Telegram, y resulta que alguno de ellos coincide con algún hash que yo tengo de documentos internos míos, por ejemplo, me dará un match, por poner un ejemplo. Ujú. Vale, pues aquí lo que teníamos era, bueno, vamos a tener una serie de clientes, con el caso que hemos comentado anteriormente. Vamos a poner un caso de un cliente con varias sedes en diferentes países y vamos a ver, tenemos diferentes fuentes. En este caso vamos a utilizar Telegram, vamos a utilizar unos avatares que tenemos en Telegram, vamos a monitorizar sitios de paste y vamos a monitorizar también RSS. ¿Vale? Vamos a ver, podemos añadir muchas más fuentes, pero de momento vamos a cruzar esta información, ¿no? Entonces, también de la web. Lo bueno que tiene es que al final lo que hablamos es, yo puedo ir añadiendo fuente interna toda la cantidad de información que yo quiera y puedo añadiendo fuentes externas todas las fuentes que yo quiera. ¿De acuerdo? O sea, no es algo estándar y estático que diga, no, hay esto, no, sino que es totalmente vivo y que simplemente es diseñar un conector que me haga esa extracción, ese procesamiento de lo que hablábamos, ¿no? Esa homogenización de la información para que pueda casar con el resto que tengo en la base de datos y tiramillas. Correcto. Por ejemplo, aquí estamos viendo que, por ejemplo, una de las sedes, ahora veremos algo más, por ejemplo, la de España está monitorizando, por ejemplo, Telegram, con en este caso, pues con una fotografía, haciendo reconocimiento facial, por donde aparecen qué mensajes, en qué grupos, en qué avatares, en cualquier vídeo, foto de cualquier zona de Telegram la podemos detectar, y palabras clave, por ejemplo, que pudieran aparecer tanto en mensajes, por ejemplo, como en una imagen o en un vídeo. O en un audio, ¿no? Y luego, pues otras series, por ejemplo, la de Francia está utilizando sitios de RSS, feeds RSS, Italia, pues sitios de paste y también Telegram. Aquí ahora es que teníamos cosas chulas, pero al final el jefe, por protección de datos, dice, quítalas, no vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, hemos tenido que poner, pues, tirar de cosas sencillitas, ¿no? Pero para que veáis la potencia que tiene, pero bueno, pero la verdad es que a la hora de hacer esa correlación, la verdad es que como la ingesta de información es independiente de la tipología, pues es capaz de hacer esa correlación de información muy... Pero ya no únicamente... Porque una cosa muy importante, al menos de mi punto de vista, es... perdona, Vicente, que te interrumpa. Es el hecho es que en muchas ocasiones, cuando se hacen o trabajamos con plataformas similares en el cual, por ejemplo, tú creas una serie de alerta temprana, porque al final partamos de lo que buscamos es generar inteligencia, proactividad, ¿vale? Aquí lo que me interesa es si en cualquier momento hay alguna referencia a algo, algún activo de mi organización, una IP, me da igual, ¿vale? Yo sea capaz de hacer esa detección precoz, ¿vale? ¿Qué sucede? Paralelamente a esa detección precoz, a mí me interesa, y como comentaba anteriormente al principio, es yo quiero un histórico de esa información. No únicamente quiero almacenar que me guarde esa alerta y ya está, ¿vale? Pero ¿qué más ha publicado ese canal, ¿no? Aparte de esa alerta. Ah, no, es que no guardo la información. La gracia está en tener todo ese repositorio que nos permita en un momento determinado luego analizar ese comportamiento de esas redes, de esos perfiles, de esos foros de una forma más extensa. Correcto. Aquí, por ejemplo, hemos dejado antes de comenzar, hemos lanzado el proceso de monitorización. Vemos aquí, pues a partir de las 8:30 pasada, pues ya ha empezado a generar alertas, en este caso, pues de sitios de paste. Estamos buscando, pues, una palabra una cadena de texto que sí que diera resultados, ¿no? De forma rápida, ¿no? Y bueno, aquí tendríamos la información de todo el mensaje, el tipo de fuente, pues si es de paste, etcétera. Podríamos ir a consultarlo o descargar el paste en concreto. Podríamos gestionar esta alerta, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Aquí tendríamos pues todas las alertas de todas las fuentes en función de los privilegios del usuario que tengamos. Si es un usuario que puede ver, pues gestionar unas en concreto o todas, le verías que aquí
nos interesa compartir la información de todas. Cada sede está trabajando por separado, pero aquí lo que estamos haciendo es compartir toda esta información, tener un punto único donde compartir y ver toda la información. Vamos a ver, por ejemplo, vemos que hay también alertas que se han generado, por ejemplo, en busca de la palabra Barcelona, en noticias de hoy, ha aparecido en diferentes sitios. Igualmente pues, podríamos consultar y ver la imagen, ver qué palabras, qué tags, qué autor, toda la información, no solo la información que vemos en pantalla, ¿no? Hay muchos metadatos que también guardamos y se almacenan. Y, por ejemplo, si este RSS tiene una foto, en este caso no es así, pero tuviera una foto o un vídeo, analizaríamos también esa fotografía, ese vídeo, haríamos OCR de la imagen, identificaríamos qué personas aparecen en esa imagen, cruzaríamos toda esta información con las otras fuentes que estamos monitorizando, por ejemplo, con Telegram o con otras, o en qué otros grupos o qué otros feeds aparece esta persona, y ahora veremos cómo podemos correlacionar todo esto, ¿no? Importante sobre eso también, el hecho, por ejemplo, aquí estamos viendo las notificaciones que están surgiendo del cruce de la información, ¿vale? En este caso, si nosotros, por ejemplo, yo soy el papá, ¿de acuerdo? Y tengo mis sedes, ¿vale? Yo puedo decidir que yo soy el único que gestiona toda la información, ¿vale? Puedo dar luego privilegios o no a cada una de las sedes para ver los recursos que está utilizando o qué acciones debería contestar, por ejemplo, ¿no? O sea, que yo tenga toda la información no significa que tenga que compartir la sede de Estambul con la sede de Barcelona, sino simplemente las amenazas que le hagan referencia a ella, que yo detecte del análisis global. O no, o le puedo dar acceso a todo. Aquí ya va para gusto del consumidor, ¿no? Pero lo ideal en este caso es siempre darle la información mínima imprescindible para que pueda trabajar. Aquí vemos también información, bueno, alertas que ha generado pues, de Telegram, ¿no? De diferentes tipos de reconocimiento facial, de texto, etcétera. Bueno, aquí tenemos ese primer punto donde veríamos las notificaciones que nos pueden llegar por correo electrónico si son urgentes y que podemos gestionarlas, ver si son falso positivo o no, etcétera. Y la parte interesante no solo es esto, sino que es la parte de consultar, hacer búsquedas, sobre todo cruzar la información que ya tenemos, no solo la que ha generado alertas, ¿no? Y esto lo podemos hacer de varias vías o a través de varias consultas, o esta que vamos a ver si funciona de forma más visual a través de un grafo. Podríamos hacer búsquedas, ¿no? Por ejemplo, buscar en toda la base de datos de todas las fuentes que estamos monitorizando en este momento o en el pasado, ¿no? Podríamos buscar, por ejemplo, diferentes tipos. Vamos a buscar, de momento, por ejemplo, para que veamos, por ejemplo... Ya estoy tranquilo. Organización. Bueno, hemos buscado, por ejemplo, organización. Vemos que ahora ha dado más. Yo pensaba que iba a dar solo la estructura principal, pero bueno, vemos busca por todos los campos que hemos incluido, que son no solo los de texto que ya vienen en la propia entidad, sino aquellos que hemos podido agregar nosotros como posibles a través de un OCR o a través de cualquier otro tipo de vía, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, pues esta organización pues que tiene estas sedes en estas fechas y horas, y cada una de estas sedes, por ejemplo, la de Francia, pues ha hecho una búsqueda en RSS, y ahora estos tres resultados, los nodos amarillos serían aquellos que coinciden con el matching, que tienen la palabra hemos buscado organización, pues aparecerían aquí. Podríamos ver, por ejemplo, consultar cualquiera de los nodos y tendremos la información allí. Si aparecen vídeos o imágenes, podemos verlo. Podríamos hacer búsquedas, por ejemplo, sobre el propio grafo. Imaginemos que ahora veremos otro tipo de búsquedas, pero, por ejemplo, podríamos buscar no solo en la base de datos, sino también, me interesa ahora lo que estoy buscando aquí en pantalla, de toda la información que tenemos, pues, por ejemplo, no sé, podríamos buscar no solo por los nodos, sino también por las relaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí porque todas son de ahora, pero podemos decir, ¿qué está ocurriendo este día o de esta determinada hora? Y de forma visual, aquí porque todas se han puesto en rojo, porque todas son de hoy, pero podemos ver qué relaciones existieron en ese momento, en ese minuto en concreto, ¿no? En ese segundo. Sí, el herramienta este de grafos lo que nos permite es, de una forma más visual, tener la capacidad de entender, ¿de acuerdo? Porque está muy bien todo el tema de alertas para un momento determinado, tener esas notificaciones, pero a nosotros nos puede interesar en un momento determinado hacer ese análisis más exhaustivo sobre esa información. Incluso puede ser que haya información que en un momento determinado, para mí, no era determinante, por lo tanto no he generado ningún tipo de alerta porque en ese momento no tenía conocimiento de que tenía una IP, un correo electrónico, un dominio que para mí era interesante si aparecía en algún aspecto, pero ahora de repente sí que me interesa y puedo hacer una correlación y volcarlo, ¿no? Y buscarlo. O incluso yo ahora mismo, por ejemplo, ya tengo un documento o tengo una información que para mí es interesante, yo lo cargo a la información, en este caso de la sede X,
cargo toda esa información y a partir de ahí automáticamente se cruza, lo proceso se cruza con el resto de información de la base de datos y me da toda la información interesante que pueda aparecer. Bueno, vamos a hacer otra búsqueda. Estoy buscando ahora por stick y vemos que aparecen pues, muchos resultados, ¿no? Muchos nodos en amarillo. Lo que hace, vamos a ver de dónde proceden y de dónde vienen, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí unos vídeos que aparecen pues, en un mensaje, en una publicación de Telegram, en este canal, ¿de acuerdo? O podemos ver, por ejemplo, otras imágenes. Aquí, por ejemplo, pues ha reconocido en esta publicación, vemos que bueno, pues ha reconocido aquí a través de OCR pues el stick, ¿no? Esto afuera haciendo yo vídeos y fotos y tal, y una de las pruebas que hemos puesto, por ejemplo, es que reconociera en este caso en imágenes o vídeos la palabra jornadas, ¿vale? Entonces, ¿qué ha hecho? Cada vez que ha detectado un vídeo o una imagen en el cual aparecía la palabra jornadas, ¿de acuerdo? Pues automáticamente ha generado una alerta y ha guardado esa correlación en la base de datos. Que independientemente, si ahora buscáramos otra palabra que no fuera jornadas y estuviese en la base de datos porque se hubiera descargado en un mensaje, como OSIN o cualquier otra palabra, nos aparecería esa información. Aquí vemos, por ejemplo, esta imagen que se ha publicado en 2 mensajes distintos de un canal de Telegram y ha detectado pues, que esta persona aparece en una imagen y en un vídeo distintos que podrían ser pues de 2 fuentes distintas que estén buscando 2 empresas distintas, ¿no? Y aquí veríamos directamente la relación, ¿no? Claro, podemos extraer y decir, no sé, pues ahora de esta persona, que me la identifica como anónimo, en este caso anónimo 02, hay una cosa que no hemos explicado, es que cuando, en el caso, por ejemplo, de reconocimiento de información, da igual que tema de ficheros, tema de reconocimiento facial, diferentes aspectos, lo que hace es analizamos cada una de esas imágenes, detectamos y lo que hacemos es, tenemos un repositorio de reconocimiento facial y lo que hace es, si en el mensaje 1 y en el mensaje 37 aparece la misma persona, nos va a decir que hay esa coincidencia, ¿de acuerdo? En este caso, como yo no sé quién es, pues aparece por anónimo, pero yo lo puedo, una vez lo identifico, le puedo modificar el nombre en el mismo grafo, por ejemplo, y automáticamente cada vez que aparezca una fotografía de Carlos Sisdedos, automáticamente la va a relacionar con Carlos Sisdedos, ¿no? Bueno. Además, bueno, pues a cada nodo también le podemos poner unas notas, ¿no? No sé, pues este fichero que aparece aquí, me lo pongo una nota que es una posible amenaza. Yo puedo buscar también no solo por el contenido, sino por las notas que algún operador la ha introducido, con lo cual podemos relacionar muy bien toda la información, ¿no? Que al final esto es independiente del ámbito. ¿De acuerdo? En este caso lo hemos planteado para el hecho de hacer una trazabilidad de la información de 4 sedes diferentes, cada una publica información interna y que contrastamos con información de fuentes abiertas, pero esto perfectamente te sirve para 4 unidades diferentes de investigación policial o en investigación interna y que yo le cuelgo, tengo manifestaciones, le voy subiendo los vídeos de las manifestaciones y directamente él me va a analizar el contenido, me va a decir que en la manifestación 1, la 7 y la 25 está la misma persona, por ejemplo. Y luego puedo intentar cruzar esa información con fuentes abiertas para que me diga quién es. ¿Vale? Entonces, se trata un poco, al final, lo que hablamos siempre de las herramientas de inteligencia es una herramienta que me va a permitir trabajar independientemente de cuál sea el ámbito en el cual trabaje. En el ámbito de la organización, perfecto, me va a servir para hacer esa correlación de información y de eventos que me ayude a la hora de hacer esa labor proactiva con respecto a la propia segurización de la organización. En el resto de ámbitos, imaginación al poder, ¿de acuerdo? Aquí es cuestión de saber que toda la información que yo le ingeste, tengo la posibilidad de cruzarla con fuentes abiertas y me dará esos resultados. Sí, aquí, como hemos dicho, ¿no? También podemos subir, por ejemplo, un correo y canalizar cabeceras y extrayera direcciones de mail, nombres de personas y las correlacionar para ver dónde aparece, ¿no? O dominios maliciosos, etcétera, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, hicimos una de las pruebas es cargarle PSTs, ¿de acuerdo? Yo le cargo PSTs con todo lo que conlleva y automáticamente me analiza cada uno de los correos remitentes, si ha podido estar susceptible en una lista negra, ¿de acuerdo? Imaginación al poder, ¿de acuerdo? Y sobre todo guardar, ¿no? Guardar esa información, todo ese histórico para poder. Y bueno, estamos ya justo acabando. Simplemente eso, la importancia de... ¿Tenemos unas recomendaciones finales? Sí. No sé si nos da tiempo a ver. Mientras la cargas. Al final, recordad que lo importante es, aparte de las recomendaciones finales,
que ahora dirá Vicente, es el hecho de tener la conciencia, la capacidad de toda la información en la cual podemos tener acceso, que en muchas ocasiones, a mí me pasaba cuando hablo con departamentos de inteligencia y le digo, a ver, ¿qué tipo de información podemos cargar, ¿no?, en la plataforma? Y muchas veces no tienen ni idea del tipo de información que puede llegar a utilizarse para ayudar a la securización de la organización. O sea, simplemente lo primero que hacer es pararse y decir, vale, ¿qué tipo de información puedo yo tener acceso? Y a partir de ahí, tirar. Sí, hablábamos de compartir, que es importante compartir, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y compartir, ¿qué información compartir? Pues bueno, información de mucho tipo, como hemos ido comentando, ¿no? En casos de compromiso de todo tipo, puede ser incluso no solo IPs, dominios, la línea de texto de un mensaje, bueno, muchísima información, ¿no? Pero ¿y cómo compartimos toda esa información? Pues bueno, hay unas serie de reglas, también, por ejemplo, NIS ofrece distintas recomendaciones al respecto, ¿no? Por ejemplo, establecer metas, voy a ir muy rápido, establecer metas y objetivos, tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo, ¿no?, de esa compartición, de ese intercambio de información. Por ejemplo, todo tiene que ir encaminado a ayudarnos a gestionar los riesgos de una forma más eficiente, ¿no? Pero también todo tiene que ir alineado con nuestras políticas de seguridad, ¿no? Y que, bueno, que cumpla con esos requerimientos, con esos estándares que necesitamos, ¿no? Especificar el alcance, definir cuál es el alcance, qué es lo que vamos a compartir, ¿no?, con estos socios con los que vamos a trabajar, ¿no? Qué autorizamos a compartir y qué no, con quién, de qué forma, ¿no? Cómo se va a hacer, qué reglas vamos a seguir, ¿no?, cómo se van a publicar toda esa información y cómo se va a difundir, ¿no? Todo esto tenemos que tenerlo claro antes de empezar, ¿no? Formar parte activa de los esfuerzos, no solo consumir, ¿no?, quedarse a la espera, ¿no?, sino también nosotros aportar, ¿no? Hay muchos foros, ¿no?, y muchas entidades o organismos. CCNCER comparte muchísima información, información de calidad, ¿no?, pero nosotros también podemos aportar, ¿no?, escribiendo en un blog, en un foro, compartiendo nuestros casos o dando la información que nosotros tenemos directamente, ¿no?, y que pensamos que a lo mejor no es importante. Enriquecer todos los indicadores que tenemos, ¿no?, mantenerlos, ¿no?, esos indicadores, esas métricas que tenemos, pues aparte de documentarles qué usos van a tener, cómo se interpretan, cómo se relacionan con otros indicadores, ¿no?, todo esto tenemos que tenerlo muy claro, esos metadatos, y llevarlos en el tiempo. Y ya para finalizar, ¿no?, establecer proactivamente acuerdos, no ver el acuerdo, vamos a compartir información ahora porque tengo un incidente de seguridad y estoy en una urgencia, ¿no?, sino que hagámoslo antes, de forma proactiva, cuando no tenemos ningún tipo de problema, vamos a empezar a compartir información, porque más eso va a facilitar que estrechemos los lazos de confianza, ¿no?, que van a ser clave, ¿no? Si nos conocemos muy bien, sabemos cuáles son los protocolos de comunicación, con quién tenemos que hablar, de qué, etcétera, cuando llegue el problema de verdad vamos a estar preparados, ¿no? Y definir cómo van a ser los protocolos de comunicación, esos protocolos de transporte, de automatizar la información, ¿no?, de intentar que sea lo menos manual posible, definir qué es lo que vamos a compartir y compartirlo de forma correcta, tener cuidado con la información que compartimos, porque dentro de esa información de las amenazas puede haber información sensible, como pueden ser identificación de datos de identificación personal, etcétera, que pueden estar incumpliendo pues, leyes, normativas, contratos, etcétera, ¿no? Y proporcionar apoyo continuo. Esto no se tira adelante si no hay un apoyo desde la alta dirección. Va a requerir tiempo, en recursos técnicos y humanos para poder mantener todos esos indicadores, para poder analizar la información, para poder compartir, para poder publicar, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin más, hasta aquí, pues muchas gracias a todos por la asistencia y estaremos por aquí, pues si alguien tiene alguna duda, alguna consulta que nos quieran trasladar. Muchas gracias. Genial. Pues muchísimas gracias a los dos, como siempre. Qué placer escucharos. Pues ya me he traído por aquí a Daniel para que vaya montando también. No os preocupéis, bueno, si queréis uno de los dos le dejáis un poco de espacio, pero así aprovecho este tiempo pues para haceros alguna pregunta. Por supuesto, como siempre os trasladan muchas porque hay mucho interés por este tema, ¿no? Qué gusto escucharos y aprender con vosotros. Además compartís, tanto sois muy generosos. Intentamos concretar ahí mucho, pero bueno, intentamos aportar o devolver un poquito lo que vamos aprendiendo. Aportáis mucho y sois muy generosos de verdad compartiendo tanto. Bueno, mira, una de las preguntas que os enviaban, os preguntaban cuánto tiempo de media se requiere para generar confianza en una personalidad virtual, porque además decía que entiendo que hay casos en los que puedes quemarlos o, bueno, incluso hay que librarse de ellas al terminar la investigación con un tiempo prudencial para no generar sospecha. Venga, Vicente. Carlos, los dos. Claro, ¿qué sucede? Si lo has hecho bien, no tienes que quemarlo. ¿Vale? O sea,
La idea es, si tú has hecho bien tu trabajo y has creado tu identidad digital y has trabajado conforme se espera, es siendo un merodeador o teniendo información, trabajando, no tienes que quemarlo. La idea de un perfil es que te puede durar años, ¿vale? Porque al final, si yo creo un perfil y lo quemo, automáticamente todo el tiempo, los grupos, canales, chats, en lo que esté, lo pierdo todo. Tendrías que comenzar de cero. ¿De acuerdo? Entonces, lo ideal es, si lo estás quemando es que hay algo que no haces bien. Por lo tanto, hay que cambiar la metodología para que puedas obtener esa misma información sin quemarlo. Vale. Venga, ¿cómo lo hacemos bien? El mantener ese... a ver, se trata, dependiendo del tipo de objetivo que tengamos, vamos a tener una aproximación u otra, ¿no? Generalmente, pues muchas veces van a venir o creando una necesidad para que sea él quien se aproxima a nosotros, ¿no? Esta ingeniería social inversa, ¿no? Lo primero, sin prisas. O sea, lo que no puedes pretender es que de repente tengo un incidente y ahora quiero el avatar. No. O sea, yo ya sé que voy a tener una necesidad, 6 meses antes ya quiero la identidad digital. Por lo tanto, el tiempo es poco a poco, poco a poco. Yo lo que voy haciendo es, independientemente de la necesidad, ya voy creando esa identidad, voy creando mis redes y voy expandiendo mis redes, ¿vale? Dentro del ámbito en el cual yo he de trabajar. Cuanto más tiempo lo tengamos, mejor, más confianza creará y por lo tanto más fácil será contactar con él. Fenomenal. Habéis hablado, por supuesto, de la inteligencia artificial, ha tenido que salir aquí, ¿no? ¿Va a afectar en esto? Decíais también que había que verificar las fuentes. ¿Cómo crees que va a afectar la inteligencia artificial a los SINT? Por una parte, nos va a ayudar mucho, ¿de acuerdo? A la hora de automatizar muchos procesos. Por otro lado, también, al principio complicará un poco la asistencia, pero al igual que tenemos herramientas que se dedican a la creación de fake news, o sea, de rostros ficticios, están saliendo estas herramientas dedicadas al análisis y detección. Por lo tanto, al final yo creo que al final eso va a ser un más menos que va cabiendo. Sí, lo que es cierto es que siempre los mal van un paso por delante, ¿no? Siempre, bueno, sale algo y nosotros intentamos recomponernos y bueno, se suele decir, ¿no? Que siempre es más fácil romper algo que diseñarlo para que no se pueda romper y los malos siempre tienen la de ganar porque bueno, no tienen que cumplir reglas, normativas, tienen todo el tiempo del mundo, pero bueno, si se trata, si compartimos la información, si trabajamos de forma conjunta, podemos hacerlo y hacer frente. Y un elemento como este, la proactividad. Si resulta que yo, en el instante que ya empiezan a publicar algún tipo de nueva herramienta, de fakes o cualquier herramienta similar, yo ya la detecto en el momento inicial, me da tiempo, tengo margen suficiente antes de que se extienda a crear herramientas que me sirvan para contrarrestar ese tipo de publicaciones. Pues a ver si conseguimos estar un pasito, por lo menos al mismo nivel, con vuestra herramienta. Gracias por compartir también la plataforma. Estaremos muy atentos a estos avances y, por supuesto, a vuestra próxima charla. Así que gracias por haber estado aquí de nuevo en las jornadas. Un fuerte aplauso para los dos, para Carlos, para Vicente.